Historias de fantasmas en el metro capitalino. Segunda y última parte. La niña del respiradero 3. Las historias que íbamos contando aquella mañana ayudaron a que Javier se tranquilizara un poco. El joven se dio cuenta de que no era el único que había tenido un encuentro extraño en el metro. Muchos de nosotros habíamos vivido experiencias similares, o por lo menos conocíamos a compañeros que las habían tenido. Entre un café y otro seguimos abordando el tema. Un maquinista llamado Raúl tomó la palabra y relató lo ocurrido en el respiradero 3. Aquella noche estaba trabajando con un grupo de compañeros. Cuando terminaron su labor, caminaron sobre las vías hasta el área de descanso, no sin antes dejar las herramientas en un punto intermedio para no tener que cargarlas durante todo el trayecto. El respiradero 3, un lugar a la orilla de las vías, es un rincón cuya única iluminación proviene de los pocos rayos de luz que se filtran por el enrejado que da a la calle. Cuando llegaron al descanso, encendieron la cafetera y se sentaron para desayunar. No llevaban ni 5 minutos ahí cuando recibieron órdenes de dirigirse a otro lugar para realizar un trabajo urgente. De mala gana se pusieron de pie para dirigirse al sitio indicado. Antes de partir enviaron a un joven llamado Guillermo por las herramientas. Como era la costumbre, lo habían elegido a él por ser nuevo. Guillermo fue al respiradero y comenzó a recoger la herramienta. De pronto, de entre los bultos de metal, salió rodando una pelota verde. Aquello le pareció muy extraño, pues nadie llevaba algo así al trabajo. Sin darle más vueltas al asunto, tomó la pelota y la puso a un lado para seguir recogiendo las herramientas. Al hallar una de ellas, trató de sacarla, pero estaba atorada entre las demás, así que la jaló. En ese momento, una niña emergió de entre las sombras. Guillermo se quedó atónito. ¿Qué hacía una chiquilla allí? ¿De dónde había salido? La pequeña se detuvo y miró a Guillermo. Tenía el cabello largo y enmarañado. Llevaba un vestidito blanco, como de primera comunión. En algún momento, el vestido había lucido impecable, pero en ese momento estaba ya percudido y viejo. Guillermo soltó un grito y salió corriendo. Al llegar, sentía como si el corazón se le fuera a salir del pecho. Ante la insistencia de sus compañeros, dijo que había visto a una niña. Cuando escucharon aquello, los trabajadores se miraron entre sí. Desde hacía meses, muchos de ellos habían escuchado, precisamente en el respiradero 3, el llanto de una niña. Muchos pensaban que se trataba de un indigente o un niño de la calle que dormía arriba, cerca del respiradero. Nadie se atrevió a regresar solo a ese lugar, así que decidieron ir juntos por las herramientas. Una vez ahí, revisaron el lugar con ayuda de linternas. No encontraron nada. Guillermo estaba muy nervioso. No quería seguir ahí, y por tal motivo apresuró a sus compañeros. Entre todos recogieron la herramienta y las mochilas. Apenas terminaron de hacerlo, el llanto de una niña se escuchó entre las vías. Pero esa no fue la única vez que se supo de aquella niña. Incluso hubo una prueba física de su existencia. Una fotografía inquietante. Otro maquinista llamado Federico tomó la palabra. Él también había tenido una experiencia que involucraba a la niña del respiradero 3. Pero no solo eso, contaba con una prueba de su existencia. Esta afirmación causó revuelo en la mesa. Todos quisimos saber de qué tipo de prueba se trataba. Antes de mostrarla, nos contó las circunstancias en las que había obtenido dicha imagen. Ocurrió durante su primer día de trabajo. Federico estaba muy emocionado por pertenecer al metro. Había tardado tanto en llamarlo para su contratación, que por momentos pensó que no obtendría el empleo. Por eso se sentía muy contento de formar parte de la planta de trabajo. Su alegría era tal que mientras caminaba entre las vías de la línea 5, le pidió a Marco le tomara una foto con el celular. Marco era el compañero asignado para instruirlo en las labores que le correspondieran. Entonces le preguntó exactamente en dónde quería que le tomara la foto. Federico le dijo que deseaba un ángulo que permitiera ver las vías. Así su familia se daría cuenta de que estaba dentro de uno de los túneles. Marco siguió sus instrucciones. Ambos retomaron la marcha hasta llegar a un respiradero por donde entraba la luz de la calle.
Federico dijo que también ese era un buen lugar y le pasó el celular a su compañero. Marco tomó la segunda foto y le devolvió el teléfono. La imagen de la pantalla había salido muy bien. Sin embargo, en un extremo apareció una luz que no estaba antes ahí. Era como un pequeño resplandor. Ambos voltearon al lugar donde momentos antes había posado Federico. Sin embargo, ahí no había ninguna luz. Eso les pareció un poco extraño. Entonces a Federico se le ocurrió examinar la foto con más detalle. Para ello recurrió al zoom del teléfono, pues notaba algo peculiar en aquella luz. Fue agrandando poco a poco la foto hasta que el misterioso resplandor empezó a tomar forma. «Oh, parece una niña», dijo Federico. «Y lleva un vestido blanco», agregó Marco. En efecto, visto de cerca, el resplandor tenía la forma de una pequeña de 6 o 7 años que llevaba una muñeca en los brazos y parecía flotar en el interior del túnel. «¿Todavía tienes la foto?», le preguntamos a Federico. Él sacó su celular y buscó en el archivo de imágenes. Luego nos pasó el teléfono, el cual pasó de mano a mano. Todos querían ver la fotografía y comprobar si era cierto que en ella aparecía la famosa niña de Respiradero 3. Algunos miraban la pequeña pantalla con escepticismo, pero pronto se convencieron. Ahí estaba la pequeña de vestido blanco cargando a su muñeca y flotando en el aire. Un compañero se entretuvo agrandando y reduciendo la imagen. De pronto se le ocurrió girar el teléfono para examinar la fotografía. «Oigan, ¿ya vieron esto?», dijo atónito. Nos pasó el celular. La imagen estaba de cabeza. Vista así, en vez de una niña, se veía claramente al diablo con sus cuernos. Bajo el Panteón Francés. Tras la expectación causada por la foto de la niña, continuaron las historias. Uno de los compañeros preguntó si alguien recordaba lo que le había ocurrido al señor Becerra, frente a lo cual yo mismo levanté la mano. Pero antes de referir este suceso, es necesario decir que durante cierto tiempo, uno de los lugares utilizados para la revisión de los trenes era la fosa del centro médico, ubicada exactamente bajo el Panteón Francés. Sin embargo, esa fosa dejó de utilizarse debido a la contaminación que se generaba ahí por el inadecuado sistema de ventilación. Era un sitio oscuro y húmedo que permanecía casi siempre desierto. De hecho, solo se utilizaba para casos de emergencia. Dicho lo anterior, podemos escuchar la historia del señor Becerra, un hombre al que años atrás también le había tocado trabajar en la fosa del centro médico. El reglamento interno estipula que por precaución siempre deben trabajar como mínimo 2 personas en determinada área. Sin embargo, aquella ocasión, Becerra estaba solo, debido a que su colega se había reportado enfermo. A Becerra no le importó, pues ese día los trenes avanzaban sin complicaciones. Así pues, había poco trabajo. Eso provocó en él un sopor que poco a poco se convirtió en sueño. A Becerra se le cerraban los ojos pese a sus esfuerzos por mantenerse despierto. Pensó que no pasaría nada si tomaba una pequeña siesta. Después de todo, en caso de ocurrir un desperfecto, se lo notificarían por teléfono, y el timbre del aparato lo despertaría de inmediato. Tomó unos cartones, los puso en el suelo y se acostó. Estando ya profundamente dormido, su sueño se interrumpió al sentir que alguien le levantaba los pies. Inmediatamente trató de abrir los ojos, pero no pudo conseguirlo. Por más que intentaba separar los párpados, estos permanecían extrañamente pegados. Por su parte, sus pies se mantuvieron suspendidos hasta que de súbito sintió cómo era azotado y arrastrado por el suelo. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, no lograba moverse. Finalmente logró abrir los ojos. Cuando lo hizo, miró con horror que sus pies nuevamente estaban suspendidos en el aire. Se incorporó y miró alrededor. Se encontraba en el vano de la fosa. Aquel o aquello que lo había arrastrado lo llevaba directo a las vías del metro. ¿Quién sabe cuál habría sido su destino de no haber podido tomar el control de su cuerpo? Becerra dijo que en cuanto pudo, abordó uno de los trenes para salir lo más pronto posible de la fosa del centro médico. Y que después pidió permiso para salir temprano y acudir al médico. Durante semanas reflexionó una y otra vez acerca de lo ocurrido. Una vez pasada la impresión, comenzó a atar cabos. Se le ocurrió que quizá aquella zona poseía algún tipo de energía. Recordó que durante la construcción del metro se había removido parte del Panteón Francés y que exactamente ahí habían construido la fosa de centro médico. Sin duda, numerosas sepulturas fueron profanadas durante las obras. ¿Cuántas almas en pena deambularán ahí todavía,
por los túneles de aquella línea. La historia de Platonov. Aunque la cafetera ya estaba vacía, aún quedaban historias para rato. Uno de los compañeros recordó el caso de Platonov, el jefe de la estación Indios Verdes. No se sabe por qué razón este hombre bajó un día a las vías. Tampoco se sabe por qué no notificó al puerto central que haría este movimiento. De acuerdo con el reglamento interno, cuando alguien decide bajar a las vías, debe informarlo para que los conductores disminuyan la velocidad de los trenes. Incluso se recomienda conducir manualmente para mayor seguridad. El caso es que el sujeto no acató la normatividad y descendió a uno de los túneles sin decirle a nadie. ¿Por qué lo hizo? Sus motivos siguen siendo un misterio. Al término de la jornada, el supervisor de la estación verificó en la bitácora la hora de salida del personal a su cargo. El único que faltaba era Platonov. Preguntó por él a los demás trabajadores, pero nadie lo había visto. Todo parecía indicar que se había olvidado de registrar su salida. Esta era una falta menor, pero una falta a fin de cuentas. En ese momento, uno de los encargados de la limpieza se acercó al supervisor y le dijo que él lo había visto bajar a las vías 3 horas antes. Eso era muy raro. El jefe no dejó pasar más tiempo y pidió a todos que lo buscaran. Todos se dirigieron al lugar indicado por el empleado de limpieza. No tardaron mucho en hallarlo. Su cuerpo estaba destrozado. Sin duda, uno de los trenes lo había arrollado. El espectáculo era atroz. Los miembros del jefe de estación yacían por todo el lugar. Incluso algunas partes de él no fueron encontradas. El Ministerio Público intervino y se realizó una investigación. Luego se elaboró un reporte que posteriormente se guardó en el archivo. Algunos de sus compañeros lo extrañaron durante un tiempo, pero pasado algunos meses comenzaron a olvidarlo. Al parecer, ahí había terminado todo. No obstante, algunos incidentes hicieron que el nombre de este individuo volviera a ser tema de conversación. Todo comenzó con Blas Pineda, auxiliar de estación de reciente ingreso. Su trabajo consistía en verificar que no hubiera ningún problema para echar a andar los trenes. Su labor le exigía quedarse hasta muy tarde en las estaciones Potrero, 18 de marzo, e Indios Verdes. Cierta noche, al concluir su turno, Blas le informó al vigilante que aún quedaba un compañero en las instalaciones. Era extraño, pues a esa hora no debía quedar nadie ahí. El jefe de estación fue informado y se intentó localizar al rezagado. Sin embargo, no fue posible encontrarlo. Blas insistió en que aún quedaba alguien. Él lo había visto. El jefe le preguntó a Blas cómo era el sujeto. Al escuchar la descripción, su rostro ensombreció. Llevó al auxiliar a su oficina y sacó un anuario con las fotos de todos los trabajadores. ¿Era este?, quiso saber mientras le mostraba una de las páginas. Blas no dudó ni un segundo. Ese era el hombre que había visto poco antes. Se trataba de Platonov, el trabajador que había ocupado el puesto de jefe de estación antes que él. Ahí estaba, con su abultado bigote negro y la mirada congelada. A partir de entonces y durante varios meses hubo otras apariciones. Numerosos conductores dijeron haberlo visto. Muchos de ellos juraban que habían subido a la cabina del tren en plena marcha, lo cual resulta prácticamente imposible. Actualmente, Platonov se ha convertido en una especie de leyenda entre los trabajadores del metro, y aunque ya no se presenta de manera reiterada, muchos lo han visto merodear por las vías, buscando aquello por lo que bajó a las vías el día de su muerte.